la definición que se del GOL del 2024, ¿verdad? Condición heterogénea, síntomas respiratorios crónicos, tos, disnea, producción de esputo y exacerbaciones, ¿no? Anormalidades tanto en la vía bronquial, en el bronquiolo, ¿ya? Como en el alveolo. Miren, acá vamos un poco más allá, ya un poco más allá. Acá ya estamos hablando no solamente de daño bronquial o bronquiolar, sino también de daño alveolar. Y que dijimos limitación persistente progresiva del flujo aéreo. Para su diagnóstico aquí sí no hay no hay, bueno, si la espirometría me sale normal, yo sospecho asma, le hago un feno, y si el feno no es concluyente, le hago un test de broncoprovocación, no psicometría de impulso, ¿no? Ya, ¿no? Que tengo aquí. Para confirmarlo necesito la espirometría sí o sí. La espirometría me va a confirmar el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y será con esta relación de la cual hemos estado hablando, que es la relación entre el volumen de que por son primer segundo y la capacidad de intracorporal menor de 0.7, que dijimos que últimamente obviamente está puesta en tela de juicio porque puede sobrediagnosticar, en especial en los adultos mayores, ¿no? Y por ahí se ha adoptado el GIN. Pero como le dije a mi grupo, la mayoría del GIN, que es el límite inferior de la normalidad, hay que tener algunas memorias porque el GIN tiene que estar basado en un patrón común de población, ¿no? Y los estudios poblacionales para determinar valores normales ya han sido hechos en otras razas poblacionales, ¿no? Hay uno, obviamente, hay uno chileno ahora, y uno mexicano, que de repente se parece más a nuestra raza, ¿no? Entonces de repente podríamos tomarlo como referente y esa data interna al aparatito que es el espirómetro y tener un link adecuado. El Perú no tiene ningún estudio les traje esta diapositiva porque si no es cierto es antigüita, muy antigüita, ¿ya? Esto todavía se sostiene en el tiempo. Y es una curva que nos muestra cómo va cayendo nuestro volumen respiratorio forzado al primer segundo a través del tiempo en alguien que nunca ha fumado, miren, y eso se correlaciona con la sobrevida forzada, ¿no? Pero aquel que empezó a fumar, ¿no? Aquel que empezó a fumar, ¿ya? Miren, su sobrevida definitivamente va a ser mucho menor que la gente que nunca fumó. Aquel que de repente empezó a fumar y dijo, no, me dio cuenta que me cae mal, después de 5 o 6 años, no, tengo que fumarlo. ¿Ya? Muy bien, dejé de fumar. Voy a hacer igual que el que nunca fumó. Podrá acercarse sobre vida, pero nunca sobre vida, lamentablemente, va a ser igual a aquella persona que nunca fumó. Eso es importante que lo sepan. Muy bien. Algunos conceptos que son importantes que sepan. Tercera causa de muerte a nivel mundial, y se mantiene. ¿Ya? Tiene un súper impacto socioeconómico, ¿no? Gastos de billones de dólares para las economías de los diferentes países, en especial Norteamérica, Europa, Asia, que son donde el índice tabáquico es muy alto. ¿No? ¿Ya? Modalidad y se mantiene un incremento sostenido. ¿Ya? Un incremento sostenido. ¿Ya? Entonces, ahora, pese a que es ampliamente conocido, pues hay cientos de estudios, hay estudios detrás de esta patología, tanto prevenir y todo, igualito existe a nivel de diferentes países, de todas maneras un subdiagnóstico. ¿Qué significa? Que hay pacientes que tienen enfermedad por obstructiva crónica que todavía no están siendo diagnosticados. Este es un compilado de varios estudios, la gran mayoría latinoamericanos, ¿no? Nosotros no figuramos en ninguno, la verdad, este aquí es un estudio, bueno, es un valor ahí, entre comillas, pero pues, este es un estudio colombiano, este es un estudio latinoamericano, este es un estudio argentino, ¿ya? ¿No? Pero parece que no nos toman en cuenta porque dicen que no fumamos mucho. Dicen que no fumamos mucho, ¿no? Cuando nos
comparan con los uruguayos, con los argentinos, ¿no? Con los chilenos, con los colombianos, dicen que nosotros no fumamos tanto. O sea, de repente porque cuidamos nuestra salud o porque somos vicios, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Nosotros tenemos otro nivel de exposición que vamos a hablar. Muy bien, entonces, miren, en el 2019 se realizó más o menos una estimación de prevalencia mundial, ¿ya? De poco. ¿Ya? Y se dijo que más o menos, ¿ya? El 10.3% de la población mundial tiene diagnóstico de poco. De la población mundial, imagínense cuántas millones de personas. ¿Ah? Para que vean la importancia de esta enfermedad. O sea, aquí, para que vean cuántos de nosotros tenemos, de repente, por ahí, no todos somos factores de riesgo de tabaco, pero súper importante. Tercera causa de muerte del organismo. ¿Ya? Ahora, otra cosa que comenzó a tomar lugar es que de todas las personas que tenían EPOC, no todas se morían por EPOC. Y eso comenzaron a ver a través de los años. Porque como vamos a ver más adelante, el EPOC es una condición inflamatoria, pero no solamente inflamatoria, que hace sinergismo con otras enfermedades crónicas y las potencia, no para bien, sino para mal. ¿Ya? Entonces, 2/3 morían por causas no pulmonares. ¿Ya? Por lo que es importante esto, como vamos a ver, a un paciente diagnosticado con EPOC, buscarle comorbilidades. Bien, este es un dato súper importante de osinergia. 35% de los hogares en Perú todavía tienen algún vestigio o inclusive activamente siguen cocinando con biomasa. Llámese biomasa leña, llámese de repente biomasa a bosta. ¿Ya? Lo siguen haciendo, ¿no? OMS estima que 2.600 millones de personas están expuestas a fuentes de energía contaminantes. Y 4 millones cada año fallecen a consecuencia de eso. ¿Ya? Este es un dato importante. Se estima que si tú te expones, ¿no? por más de 13 años, te expones más o menos 2 horas al día, ya 2 horas al día, por más de 13 años, ya tienes deterioro pulmonar. Ya tienes deterioro pulmonar. Esta es la etapa igual. Fumadores actuales, 27% de la población. Casi un tercio. Quienes alguna vez se han expuesto con tabaco, 40% de la población. Fumadores diarios, esos que no dejan, 6.4% de la población. Los ocasionales, 11%. Exfumadores, 15%. Y este dato es importante para tener en consideración. 16.000 personas mueren cada año a consecuencia del tabaco. Esta es información del 2022 del ministro, del 2023, del ministro de Salud. Ahora, ¿cuáles son las causas del tabaco? ¿No? A la cabeza, tabaco. Hacia arriba. Tienen una mayor prevalencia de síntomas respiratorios, anomalía de la función pulmonar, alteración en el refuerzo, y mayor tasa de mortalidad. Contaminación atmosférica, o sea, no solamente son contaminación atmosférica, no, las exponen, ¿no? Descontaminación industrial, polvo, ¿no? El humo de los carros, los parques, los motores, etc. ¿no? Exposiciones laborales, ¿no? Pesticidas, ¿no? Humos, químicos, también puede generar EPOC, ¿ya? Así como también la contaminación ambiental exterior. Factores genéticos, ¿no? Bueno, pocas causas por alteración genética que se conoce es la deficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina, que lo que favorece la aparición de EPOC fundamentalmente de tipo enfisematoso, ¿no? ¿Ya? Miren, estos son factores externos, factores ambientales, pero también propios del individuo puede ser, ¿no? Que tenga problemas durante la gestación, obviamente su mamá, que fume durante la gestación, que haya tenido bajo peso al nacer, infecciones respiratorias recurrentes, ¿no?
o un desarrollo pulmonar anómalo, un bajo deterioro de la función pulmonar, lo hace más proclive a padecer EPOC. Esta es otra cosa que siempre se la comento y se lo comentaba mi grupo. O sea, una de las causas de EPOC es la secuela de la diabetes. Una de las causas de EPOC también es la secuela de la diabetes. Pacientes que han tenido tuberculosis, no, obviamente no todos hacen EPOC, pero pueden hacer un cuadro obstructivo, ¿no? Con hallazgos espirométricos en relación a una obstrucción que no revela. El asma, si el asma no es controlado y tratado adecuadamente, dijimos que va a ir a la remodelación, ya con una eliminación que ya no va a responder adecuadamente a los broncohilatadores y ya no va a revertir esa limitación de broncohilatadores y se va a convertir en un EPOC. Si más aún esa persona comienza a fumar, muy bien, acá tengo un cuadrito más o menos que engloba todas estas causales, ¿no? Causales genéticas, ¿ya? De tendencia a normotripsina, ¿no? Causales que tienen que ver con eventos en la niñez, ¿sí? Bajo peso al nacer, bajo prematuro, infecciones, aquí tenemos la tuberculosis, VIH, VIH también se ha asociado como factor de riesgo para EPOC, obviamente tabaquismo, ¿no? Y exposiciones ambientales. Tabaco, ya sea en forma activa o pasiva, o que viven junto a los palitos del que fuma, los vapeadores, así que si ellos piensan que no pasa conmigo, también. ¿Ya? Y tenemos esta foto clásica, así, ¿no? Clásica de. Antes se pensaba pues que ¿no? Que era básicamente el EPOC tenía dos componentes. Bueno, sí los tiene, ¿no? Pero ahora me parece un poco más fenotipo, pero no. ¿Ya? El bronquítico crónico, que era el gordito azulado, ¿ya? Es una definición básicamente clínica, ¿no? Tiene la presencia de 12 tetrahidratos de 3 meses, ¿no? Al año por 2 años consecutivos, ¿no? Para que ocurra, ¿no? Es el ser denominado bronquítico crónico. Y el flaco soplador, que es el enfisema-acoso, ¿no? Rosadón. Que no tiene ya nada de cuello, ¿no? Ni masa muscular, porque no, todo ha sido consumido para tratar de hacer el esfuerzo y tratar de sacar el aire, ¿no? Como un tonel, ¿no? ¿Cómo es un enfisematoso? Imagínense, ya, tomen todo el aire que puedan, a ver, tomen aire, por favor. Fíjense, ya, a partir de ahí intenten tomar más aire. Ya, eso es lo que siente el enfisematoso. Ya. Entonces vamos a hablar sobre bases inmunopatológicas. Muy bien. Entonces, algo de fisiopatología. ¿Qué pasa en el EPOC? Cambios inflamatorios, respuesta inmune alterada, desequilibrio entre el estrés oxidativo, ¿ya? Y la reacción, o sea, del daño que me generan las proteasas, y yo no tengo antiproteasas, o las tengo anómalas y no me responden, ¿no? Una de estas es la alcohol-antitripsina, ¿ya? Hay una reparación anómala del tejido celular, del cerebro epitelial, ¿no? ¿Ya? Bronquial, ¿no? Y obviamente también de los neumocitos, ¿no? No solamente daño neurogénico y mecanismo de apoptosis, o sea, muerte celular que se genera, ¿ya? Y senescencia anómala, ¿no? Obviamente, ¿qué genera esto? ¿No? Una relación o una interacción con el tabaco, con toxinas, ¿no? Exposiciones ambientales, humos, etcétera, infecciones, etcétera, ¿no? Y un componente genético, ¿ya? Un componente genético, ¿no? Entonces, ¿existe una susceptibilidad genética? Sí. Y existe la otra contraparte que es el componente medioambiental o ambiental, ¿no? Esa susceptibilidad genética, ¿no? Hace que predispone al pulmón a que tenga pues mayor posibilidad de daño, ¿no? Si esto mezclamos con el componente ambiental que genera que se produzcan radicales libres, ¿no? De estrés oxidativo en el pulmón y se bloquea la acción de las antiproteasas, ¿ya? Que es la que son que normalmente debieran combatir y reparar el daño establecido.
se va a generar un proceso inflamatorio, con aumento de estrés oxidativo, aumento de citoquinas inflamatorias y función sostenida de las proteasas, que lo que hacen es romper la elastasa de la elastina y rompen las uniones alveolares y generan el colapso de la ruptura de los alveolos, ¿no? Y esto se llama infección. Si esta injuria permanece en el tiempo porque seguimos fumando, porque seguimos exponiendo a esos factores de riesgo, obviamente, ¿no? Va a seguir habiendo un proceso inflamatorio con infiltración de celos fundamentalmente neutrófilos, ¿no? Aumento de la producción de moco a través de la flore, ¿no? Con galiciformes, y destrucción de la mucosa alveolar, mucosa bronquial, inclusive del epitelio ciliado, ¿no? Esa infiltración va a generar fibrosis, ¿no? Fibrosis de la vía aérea, engrosamiento de la vía aérea, persistencia de tapones de moco, que van a ser a su vez nido de infección, porque al no poder salir a través, si yo destruyo los sitios, no puedo eliminar el moco contaminado, si el moco se queda cambio de cultivo, los gérmenes que pueden ser de repente el microbioma, el mismo microbioma que inicialmente no es maligno, ¿no? Hay un medio eficaz para hacer que sirve convertirse, ¿no? en virulento, ¿ya? O germen ingresa, ¿no? Y se genera una infección, más inflamación, ¿ya? Destrucción proteolítica del parénquima pulmonar, pérdida de elasticidad, ¿ya? Eso genera que el alveolo no puede eliminar el aire, porque no tiene la pared elástica para empujar el aire, y comienza simplemente una serie de aire, hasta que reviente. Colapso en la vía aérea, ¿no? Pulmones hiperinsuflados y bulas, ¿no? Que son hielos, ¿no? Ya no hay alveolos, sino ya esta burbuja se destruyeron todos, ¿no? Entonces, bronquitis crónica y enfisema juntos se llaman POC. En resumidas cuentas, hiperproducción de moco, alteración de clara de mucosidad, reducción de flujo, ¿ya? De la vía respiratoria, eliminación de flujo, hiperinsuflación por ruptura a nivel de la proteasa, la elástica, no hay retracción, no hay tratamiento aéreo, hasta que se rompen los alveolos se generan bulas. Esto genera que va a haber alteración en el intercambio gaseoso. Sí, ¿no? Y esto va a llevar a una hipoxemia. Si la hipoxemia es sostenido, si es sostenida en el tiempo, ¿no? Como hoy día en la clase de los chicos, hipoxemia sostenida en el tiempo me va a llevar a la aparición de hipertensión pulmonar y cor pulmonar. ¿Qué es cor pulmonar? Es la insuficiencia cardíaca derecha secundaria de la enfermedad, ¿no? Eso se llama cor pulmonar, ¿ya? ¿No? ¿Y qué hace el organismo? ¿No? Ausencia de la hipoxemia sostenida, genera policitena para tratar de, en cierta medida, apagar ese calor, ¿no? ¿Qué es más de lo mismo? ¿Ya? Más de lo mismo, igualmente los hallazgos clínicos, ¿ya? Generados por el daño tisular, por la obstrucción de la vía aérea y la producción del moco, ¿no? Que van a generar disnea, sibilantes, producción crónica de esputo, ¿no? Y una inspiración prolongada porque como el bronquio está engrosado, con tapones de moco, esmatizado, ¿no? Y con cambios en la celularidad ya, por el modelamiento, entonces podemos sacar el aire y me va a costar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los indicadores clave, según Wolf, para aproximarnos a un diagnóstico de qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Disnea, es algo que yo tengo que ver, ¿ya? Progresiva, o sea, incrementa a través del tiempo, ¿ya? ¿No? Y empeora con el ejercicio, ¿no? Una tos crónica, que puede no necesariamente ser productiva, no necesariamente ser productiva inicialmente, y sibilancia, producto de la obstrucción bronquial, ¿no? Pero se hace productiva y vamos a usar con producción de esputo, ¿no? Los factores de riesgo que tengo que comenzar a ver: fuma, adrenotele, está expuesto a algún humo, ¿ya? Ambiental, polución ambiental, ¿ya? Un ocioso desarrollo, su madre era fumadora, bajo peso al nacer, agresión femenina, todas esas cosas que son factores de riesgo, obviamente yo las tengo que preguntar como parte de la historia para acercarme, ¿no? Por lo menos clínicamente, hacia el diagnóstico de diálogo primario, realizando el estudio clínico. Ahora, como les dije, ¿no? Al igual que en la clase de asma, no todo lo que silba y tose es época.
¿no? Tenemos que ver ahí el cáncer puede tener tos productiva, crónica, baja de peso, ¿ya? ¿No? La tuberculosis, ¿ya? Las bronquiectasias, ¿no? La insuficiencia cardíaca, enfermedades intersticiales, ¿ya? Problemas alérgicos, reflujo, ¿ya? Y algunos medicamentos. ¿Nunca está un diagnóstico diferencial? ¿Ya? Esta es una espirometría normal, ¿no? En la curva, el volumen tiene, ¿no? Ponga ahí, rápidamente así, ¿no? Volumen. Y como le dije, en el primer segundo normalmente yo alcanzo el 80% de mi capacidad vital forzada, eso es lo que llamamos presión. Debiera darse la espirometría normal. Pero ¿qué pasa en el paciente con un problema obstructivo? Cuando tengo obstrucción de la vía aérea en el primer segundo, no voy a alcanzar el 80%. No voy a alcanzar el 80%. ¿No? Dijimos que la confirmación se llama espirometría y obviamente lo que yo tengo que demostrar es que después del examen basal espirométrico le hago la contraprueba con broncodilatador, unos 400 microgramos de salbutamol o 80 gramos de patróqueo, ¿ya? Y lo que tengo que ver es que en el post-broncodilatador se mantenga esta relación de obstrucción sin respuesta positiva. ¿Qué llamamos respuesta positiva? Lo habíamos dicho el día miércoles, 200 mililitros, 400 cc, como quieran llamarlo, y 12%, ¿no? Una respuesta positiva, ¿no? En el EPOC eso no pasa. Ya, en el EPOC eso no pasa, es una cuestión fija. Ahora, hay otras herramientas que podría utilizar también, ¿no? Que también lo pueden acercar, ¿no? Por ejemplo, la pletismografía, donde vamos a ver que la capacidad pulmonar está aumentada, porque como hay atrapamiento aéreo, ¿no? Ya, el test de difusión, en el cual va a estar disminuido, difusión o delco, ¿no? Porque la difusión de monóxido de carbono, ¿ya? ¿No? El paciente obviamente va a presentar hipoxemia y mayor caída del recurso asociado al ejercicio. La posicionometría vasometría lo que va a mostrar es hipoxemia y en algunos casos, dependiendo del avanzado de ese cuadro, hasta hipercardia, no es insuficiencia respiratoria mixta. ¿No? Algunas radiografías que con algunos hallazgos que nos podrían ayudar, como pulmón enfisемatoso, presencia de bulas o presencia de bronquiectasias, ¿no? Que también pueden brindar hallazgos tomográficos de igual manera, ¿no? Y otras cosas que yo podría solicitar es un hemograma donde podría ver si el hematocrito está aumentado ya por la hipoxemia crónica que presenta el paciente. Ahora, hoy tiene los sinófilos elevados, en cuyo caso sería una de estas formas de EPO que podría beneficiarse del tratamiento con corticoides inhalados. Un electrocardiograma de todas maneras, porque la mayor simbiosis que existe con EPO es con enfermedades cardiovasculares. Y ante la posibilidad de que pueda tratarse de un déficit genético de inmunodeficiencia, se podría explicar. Bueno, entonces, cuando yo evalúo a un paciente con EPO, tengo que determinar tres cosas. Los síntomas, el grado de eliminación, el riesgo de exacerbaciones y las comorbilidades. Entonces, esto que tendría que evaluar cuando estoy frente a un paciente con EPO, ¿no? Valorar los síntomas. Para la valoración de síntomas existen diferentes test, ¿no? Tenemos el EPOCAT, ¿no? El cuestionario clínico, el CC, el EPOC, y la escala de Disney. La escala de Disney. La de esto, y yo puedo más o menos valorar la sintomatología del paciente con EPO, ¿no? Acá tenemos la escala de Disney, ¿no? Investigación médica, ya, de 0 a 4, esta la conocemos, la hemos estudiado bastante, ya, el más respiratorio, ¿no? Acá tenemos el POCAT, ¿no? Es una encuesta también, cuyos valores máximos están ya orientados hacia un peor, ¿no? Una peor manifestación de la enfermedad, ¿no? Un peor pronóstico también en el paciente, ¿no? Cuando van de 0 a 5, ¿ya? Acá tenemos el grado de limitación del flujo a través de la espirometría y lo que nosotros llamamos el GOL, ¿ya? Que va desde el GOL 1 hasta el GOL 4. Cuando es leve, lo que es 1 está más del 80% del predicho, y en el GOL 4 la obstrucción es muy severa, es en menos del 30% del predicho. ¿Qué es el predicho? Es el valor estándar que tiene esa persona de acuerdo a edad, raza, sexo, ¿no? Peso, talla, ¿no? Es el predicho.
que debería tener idealmente. Ahora, es importante también saber si la persona tiende a exacerbarse o no, y que tan frecuentemente se exacerba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la exacerbación tiene que ver también con la progresión y el pronóstico de la enfermedad. ¿Ya? Dos o más exacerbaciones o un B1 menor de 50 es un indicador de alto riesgo. ¿No? Una o más hospitalizaciones también se considera alto riesgo. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadrito básicamente, ¿no?, que nos muestra, bolos de cómo deberíamos enfocar, ¿no?, la clasificación. Esta clasificación nos puede orientar al manejo que nosotros podríamos darle al paciente. Primero, obviamente, confirmar. ¿No? Ya, confirmar. Una vez que esté confirmado, determinar el grado de obstrucción. Ya. De ahí, ¿no?, el riesgo de exacerbaciones o no. Historial de exacerbaciones, hospitalizaciones. Ya. La escala de síntomas o la escala de disnea. Y acá faltaría comorbilidades. ¿Ya? Y de acuerdo a eso voy a saber, ¿no?, si solo podría darle un broncodilatador, que de todas maneras, si es uno, idealmente un LAMA, un antimuscarínico de acción prolongada, si no ha tenido o 0 o 1 exacerbación nada más, y no ha tenido ingresos hospitalarios, y tiene una escala de disnea de 0 a 1 nada más, y un cambio menos de 10, ¿no?, podría empezar. Pero aquí, en este paso, vienen acá viene un lava y un lama, ¿no?, lava-lama, inclusive hasta terapia triple, sí que tiene más beneficio, pero si las tres cosas más altas. Muy bien, en cuanto a la gravedad, ¿no?, yo puedo establecer, hay diferentes índices de gravedad. Uno de ellos, el más frecuentemente usado, es el índice de Bode o Bodex. Ya vamos a ver qué parámetros se puede. Según eso se establecen 5 niveles de gravedad, que tiene que ver eso con sobrevida. Con sobrevida, ¿no? Que tiene que ver de acuerdo al grado de obstrucción, ¿ya?, al índice de masa, a la rapidez de caminata, ¿ya?, y al número de exacerbaciones, ¿no? Aquí tenemos el BODE, ¿no?, que evalúa la disnea, el grado de obstrucción, el índice de masa corporal y un test de caminata. Por eso establece un puntaje, ¿no?, con mortalidad, ¿no?, sobrevida. Mortalidad 18% si tiene 7 a 10 puntos. Entre los puntos 80%. Y este es el PODES, que fue una modificación que se hizo. ¿Por qué? Porque el test de caminata a veces es un poco difícil de hacer. ¿Ya? Si es rápido, pero entonces diríamos, ¿para qué vamos a hacer test de caminatas? Y podemos ver si las exacerbaciones también correlacionan, y vieron que no había diferencia estadísticamente significativa y apareció el PODES, ¿no? Igualito, para el porcentaje de mortalidad. Y esto es lo otro que es importantísimo, ¿no? Al enfrentarme a un paciente con EPOC, tengo que evaluar comorbilidades. Y a la cabeza las enfermedades cardiovasculares. Pero también, si tiene bronquiectasis, si es diabético, si tiene problemas de ansiedad o depresión, porque el EPOC de por sí me genera ansiedad y me deprime a la persona. Si tiene otro tipo de infecciones respiratorias, osteoporosis, diabetes, cáncer, porque potencia a estas enfermedades, ¿no?, y aumenta el riesgo de mortalidad por estas enfermedades o por el COVID. Aquí hay algo radiológico que se puede ver, ¿no?, la guía de tratamiento aéreo, ¿no?, bulas, tractos, ¿no?, tractos que pueden contener tractos de engrosamiento de las vías aéreas, engrosamiento, bronquiectasias, dilatación bronquiolar, tapones de moco, en especial el paciente bronquítico. ¿Ya? A nivel tomográfico, permite estudiar estructuras vasculares, pulmonares y correlacionar básicamente, ¿no? Inclusive
Inclusive a veces hay hallazgos tomográficos incipientes que anteceden a cualquier cambio espirométrico. Comienza a haber cambios antes de ver cambios en la función pulmonar. Como en la tomografía. Tienen acá, puras. Aquí no hay aire nada más. Ya entremos de lleno a la parte de tratamiento. En la parte de tratamiento farmacológico, antes de enfrentarme, obviamente tengo que tener algunas consideraciones, ¿no? Primero, ¿ya? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué grado de obstrucción tiene? ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Ya? Tendré que evaluar si tiene exacerbaciones, su estado tabáquico, comorbilidades, y pues y por ahí se para saber qué tratamiento le voy a dar y cómo voy a ajustar el tratamiento. ¿Ya? Entonces, hay una revisión de todos, ¿no? Entonces, son los factores de riesgo. Si voy a hacer un tratamiento inhalador, obviamente, enseñar la técnica adecuada, ver si hay adherencia, ¿no? Favorecer la actividad física y ejercicio, porque no todo es tratamiento farmacológico. ¿Ya? Rehabilitación pulmonar, si requiere oxígeno, tendré que brindárselo, ya sea externa o a través de forma con una ventilación no invasiva, ¿no? Si requiere algún tipo de cirugía, sí, en especial aquellos de recepción de las mulas, ¿no? Acortamiento de volumen pulmonar, ¿no? Si está vacunado o no está vacunado, porque estos pacientes son proclives a infectarse y empeora su pronóstico, ¿no? Y el manejo de las comorbilidades, si es hipertenso, ¿no? Si es coronario. Y obviamente si el EPOC se ha producido por tabaco, lo ideal es que él tiene que dejar de fumar, el paciente tiene que dejar de fumar. Es bien difícil conseguir, bien difícil, que un fumador pesado, llamamos a aquel que tiene por lo menos un índice tabáquico de más de 20 paquetes años, deje de fumar. Pero es un trabajo conjunto que no solamente hace el neumólogo, ni el internista, ni el médico general, sino que requiere inclusive fisioterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. Un trabajo conjunto para que el fumador deje esa adicción al tabaco. Muy bien. Ahora, esta información también es importante. Uno de los pacientes que tiene mayor riesgo de mortalidad cuando cursa una infección respiratoria aguda es el paciente con EPOC. Uno porque normalmente tiene comorbilidades y otro porque tiene un pulmón con un daño establecido. Algunos con hipoxemia, otros con hipoxemia hipercárdica. Entonces, si yo podría hacer que no tenga infecciones o que si estas las tiene no sean severas, obviamente voy a mejorar la sobrevida del paciente. Entonces, ¿cómo puedo realizar eso? Vacunando. Entonces las vacunas, ¿no?, que tienen que formar parte del arsenal del paciente con EPOC, ¿no?, es la vacuna de la gripe, ¿ya? Influenza, nosotros, ¿ya? La vacuna contra el SARS-CoV-2, ¿ya? El SARS-CoV-2, recuerden que ya se ha vuelto endémico, ya forma parte, o sea, vino para quedarse y ya se quedó. Obviamente su grado de letalidad ya no es el mismo, claro que no, pero vino para quedarse y se quedó. ¿Ya? Contra el neumococo, ¿ya?, a través de la 20 valente o una dosis de la conjugada 15 valente, seguida de una de la 20 valente. ¿Qué hace la vacunación de neumococo? Obviamente uno quisiera que el paciente con EPOC no tenga forma severa. ¿Ya? ¿No? Otra recomendación del CDC es ya, aparecido ya, la vacuna contra la sincitial respiratoria, ya que está de boga ahora, que está ahora sí en estos años. Ya tenemos vacuna contra el virus sincitial respiratoria. ¿Ya? Otra recomendación es, ¿no?, ya que también sí, yo diría más relativamente reciente, es contra pertussis. Yo diría, pero sí, pero que un adulto se muera por pertussis, o sea, no es frecuente, ¿no? Sí, pero estamos hablando de cualquier adulto, estamos hablando de un adulto con EPOC. ¿Ya? Si bien es cierto, por lo que era pertussis o tos convulsiva, como lo conocen ustedes, es mucho más frecuente que el más pequeñito, ¿no? Los adultos pueden tener serias complicaciones.
que le llegan por las complicaciones que tienen estos pacientes con una contractura pesosa. Dentro del tratamiento no farmacológico, dijimos cese tabáquico, que a veces es difícil, actividad física. Ahora, oxigenoterapia también es una medida pero no consideraría no farmacológica porque no está considerando el oxígeno como un fármaco. ¿Cuándo yo voy a indicar? Mi paciente tiene una presión arterial de oxígeno menor de 55, más menor de 88, o tiene más de 55 de lo que tiene de 60, ¿no? Pero ya tiene clínica de falla cardíaca de derecha. Y voy a dar suplemento de oxígeno para conseguir una PO2 mayor de 90. Ojo, hay que tener cuidado, porque si este paciente también ha retenido CO2, no lo voy a pretender llevar hasta 99, porque me va a comenzar a respirar. ¿Y por cuántas horas debe recibir oxigenoterapia? Se dice que mínimo entre 15 y 16 horas diarias. Es en ese punto de corte donde ha demostrado en algunos estudios que la oxigenoterapia puede mejorar la sobrevida del paciente. Menos, y si solamente son 10 horas, no ha demostrado nada. O sea, de repente el paciente se sienta mejor, pero que eso contribuye a mejorar su sobrevida de poco. Rehabilitación respiratoria, esto es importante, porque el manejo del que es multidisciplinario, ¿ya? Individualizar al paciente, qué síntomas tiene, qué tal su disnea, su tolerancia al ejercicio, ¿ya? Y en base a eso, hablar un paquete de terapia rehabilitadora con entrenamiento para este tipo de disnea, para este tipo de paciente, ¿ya? Soporte psicosocial, como le dije, el paciente con EPO es un paciente que rápidamente se deprime, es un paciente ansioso, ¿ya? Esto va a contribuir a qué? Mejorar su rendimiento y autonomía, ¿ya? Hacerlo más autosuficiente, ¿ya? Mejorar el control que él tenga sobre su disnea, ¿ya? En la medida, de cierta forma, optimizar su función pulmonar y obviamente contribuir a mejorar su calidad de vida. ¿Y cuál es la función del tratamiento farmacológico? Reducir los síntomas, la frecuencia de exacerbaciones y mejorar la tolerancia al ejercicio. ¿Ya? Miren que no dice revertir la enfermedad. ¿Ya? ¿No? Mejorar, ¿no? O revertir la obstrucción, porque no se puede hacer eso. Pues es una función que ya no se puede hacer eso. ¿Ya? Lo que va a mejorar la calidad de vida, evitar las exacerbaciones que deterioran la calidad de la función pulmonar, tratar de evitar las exacerbaciones, ¿no? Y que de cierta forma mejore su nivel de ejercicio. Ese es el problema que una vez que se establece el diagnóstico. Y para eso me ha aparecido, si bien es cierto el pilar, y es cierto, el pilar del manejo del asma es el flujo inhalado, el pilar del manejo del POC es el broncoinhalador. ¿Sí? Eso tiene nombre. El pilar del manejo del asma, inhalador. Pilar del manejo del POC, broncoinhalador. ¿Ya? Y aquí tenemos todos, ustedes iban a lo que se escribe del asma, y obviamente, como le dije, igualito, todos se encuentran en el Perú, todos están disponibles en venta, ¿ya? Lamentablemente no todos en los hospitales, pero todos se encuentran. Los broncoinhaladores de acción corta, de los cuales hemos hablado, los de acción prolongada, hidrofílicos, lipofílicos, mixtos, ¿ya? Las combinaciones, esta que hemos hablado bastante el día miércoles, pero también está la fluticasona, bilanterol, y aquí los lavalapa, en el cual tiene un beta-2 de acción prolongada y un anticolinérgico de acción prolongada. Nosotros tenemos dosis, su forma de presentación y su duración de acción. Ahora, ¿por qué dar un broncohilatador a un EPO? ¿Qué logro dándole un broncohilatador a un EPO? ¿No? ¿Ya? Reduzco los síntomas, ¿no? ¿Ya? Eso es importante. Prevengo exacerbaciones. ¿Ya? Mejoro, inclusive más si hago una combinación. Esta combinación, por ejemplo, usaba SAMA, ¿no?
puedo mejorar de cierta forma el resto y los síntomas. La mejor combinación, la balama. Más significativamente los síntomas, disminuye el riesgo de exacerbaciones, ¿no? Mejora la tolerancia al ejercicio. Con nada más hay grado, dependiendo del grado de exacerbación, el grado de obstrucción, comienza solamente con un lama. Pero el tratamiento combinado tiende a ser mejor para el tratamiento más costoso. Ahora, los corticoides inhalados tienen cabida en el manejo con EPOC. Hasta hace algunos años, sí. ¿Ya? Y se vendía la mezcla entre un broncodilatador y un corticoide inhalado salía como pan caliente para la época. ¿Ya? Y los laboratorios estaban felices. Hasta que comenzaron a aparecer estudios que dijeron que si adicionabas un glucocorticoide a un paciente con EPOC, aumentaba el riesgo de muerte. O los laboratorios, no, es imposible, se me van $1.000 millones. Primero, parece que tuvieron la información, pero la información científica era tan abrumadora que no pudieron controlarla, ¿no? Y después le sacaron, ¿no?, como parte del manejo temporalmente a los glucocorticoides inhalados, ¿no?, como parte del manejo de la EPOC. Porque antes lo daban porque habían demostrado en algunos estudios que disminuían las exacerbaciones, que sí lo hacía, ¿ya? ¿No? En la educación mejoraba de esta forma la función pulmonar, pero, no le dije, ¿ya? Me presenta esos eventos, ¿cómo se llama? Adversos, ¿no? Y lo que le dije es que había demostrado mayor riesgo de neumonía. Otros medicamentos son los inhibidores de fosfodiesterasa, ¿no? El roflumilaz es uno de ellos, ¿no? Que va bien en un tipo en especial de POC, que es el bronquítico de forma. Mejora el B1, mejora la tolerancia al ejercicio y disminuye el riesgo de exacerbaciones, ¿no? Pero es sumamente caro, ¿no? Los antibióticos tienen cabida en el manejo de EPOC. Y si han aparecido estudios fundamentalmente con macrólidos, llámese acitromicina o eritromicina, ¿no? Se ha visto que ambos, ¿no?, pueden reducir las exacerbaciones a lo largo de un año. ¿Ya? Pero, cuando doy un antibiótico de forma sostenida, voy a caer en el saco de generar resistencia contra ese fármaco. Entonces, disminuye el riesgo de exacerbaciones, ¿no?, aumenta la incidencia de resistencia bacteriana. Y puede haber un deterioro inclusive en las pruebas de audición. Agentes antioxidantes, ¿no?, estos que salieron como si fueran un boom, pero si parte del daño del EPOC es el estrés oxidativo, si le doy un antioxidante como la N-acetilcisteína, oh maravilla, mejorar las cosas. No fue del todo cierto, ¿no? No fue del todo cierto, ¿no? Han visto que ha habido en algunos pacientes, poblaciones seleccionadas, cierta mejora en la inducción de algunas acciones, pero nada más. Ya, nada más. No fue eso, fue esta panacea, nada más. Algunos otros fármacos antiinflamatorios, ¿ya? La simvastatina, no previene exacerbaciones, ¿ya?, que tienen mayor riesgo de exacerbaciones, y en los que no hay indicación de uso del tratamiento con histatina. Entonces, ¿cuándo yo puedo usar corticoides inhalados en un paciente como este? Siempre la industria farmacéutica buscando un camino, ¿no? ¿Cuándo yo puedo usar? Cuando tenga más de 2 exacerbaciones moderadas al año y encuentre un recuento de eosinófilos mayores de 300 células por mililitro. Si yo tengo eosinofilia en sangre, ya que sé que los eosinófilos todo el daño que me generan, porque solamente el EPOC se ha encontrado neutrófilos, sino también eosinófilos, ya, el paciente podría beneficiarse de un efecto de glucocorticoides inhalados, ¿no? Pero si yo tengo un paciente con EPOC que ha presentado varios episodios de neumonía y un recuento eosinofílico menor de 100, y antecedentes de infecciones por micobacterias,
no debiera darle un grupo corticoide inhalado que solamente un LAMA o un LABA. Si yo logro descifrar que la causa del niepoticoide fisematosa es por deficiencia de alfa-1-antitrypsina, ya, pues le doy una terapia con alfa-1-antitrypsina porque existe esa terapia en el mercado y voy a disminuir lentamente la progresión del tumor a efisema. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con EPOC, puede tratarse de dos tipos. Uno que en el cual predomina la disnea, que normalmente es aquel efisematoso, y uno que predomina las exacerbaciones, que normalmente es el bronquito. Y puede empezar con un LABA o un LAMA, ¿no? Y aquí le podría adicionar un grupo corticoide, si, por ejemplo, si tiene eosinofilos de sangre más de 300. Y si no logro controlar, con terapia libre inclusive, podría adicionar, bueno, en el caso hemolítico, el cofumilase, ¿sí? Y en los exfumadores, la ciprofloxacina, que ha demostrado reducir el número de exacerbaciones. Más de lo mismo que lo conocíamos en la primera diapositiva cuando indicaba oxígeno. Cuando indicaba oxígeno. ¿Sí? Ahora, existe cirugía que se puede realizar en un paciente con epoxi, pero en el EPOC es efisematoso, en el cual yo quiero reducir volumen pulmonar. En ese tipo de paciente yo puedo hacer, ¿no? Cirugía de reducción. Y se hace bastante frecuente en Estados Unidos, en Europa, la cirugía de reducción pulmonar, que no es un trasplante pulmonar, es una cirugía de reducción pulmonar. ¿No? Lo reduzco y por lo menos permito que lo que todavía queda de pulmón se puede insuflar, porque la gente bueno, bulectomías también que se podrían hacer, ¿no? Y aquí el paciente que ya tiene hipoxemia sostenida, marcado, podrían ser candidatos a trasplante. La rehabilitación es algo que siempre se tiene que tener en consideración en un paciente como este. Le vamos a poner la percepción de disnea, mejorarla y la tolerancia al ejercicio, y de ahí la calidad de vida. Algo que es importante y con lo que nos vamos a topar, porque el paciente nos viene porque se pone mal siempre, no nos viene diciendo que no, yo sufro de EPOC, no. ¿Cuándo cae en emergencia? ¿Cuándo cae a nuestro consultorio? ¿Cuándo los va a ir a visitar ahí al centro de salud? Cuando se exacerba, cuando se compensa. Ahí nos va a ir a visitar, si no, de repente no. ¿Y qué se llama exacerbación? Empeoramiento de sus síntomas. Lo cual el paciente necesita mayor gravedad para tratar de lograr o revertir y puede ser precipitada por varios factores, fundamentalmente infecciosos. ¿Ya? Y es, por lo menos lo que es contener esa exacerbación, tratar de regresar al paciente a su estado basal previo. ¿Existen unos factores de riesgo asociados a mayores agudización? Sí. La edad avanzada es asociada a mayor riesgo de exacerbaciones, ¿no? La gravedad, cuanto más grave, más riesgo de exacerbaciones. ¿Ya? Si tiene exacerbaciones previas, mayor riesgo de exacerbaciones, colonización previa, ¿ya? Comorbilidades, ¿sí? ¿Ya? También. ¿No fue así? No son muy acelerados, los directos. Miren que la mortalidad en esta exacerbación puede ir tan alta como hasta 24% y hasta un 42% si el paciente lamentablemente llega a estar en UCI. Súper altísimo. 1 de cada 2 se muere casi. 1 de cada 2 que ingresa por una exacerbación poca UCI se va a morir. Una cosa seria. ¿Y quiénes son más proclives a morirse? ¿Por qué factores están asociados a mortalidad? Si el paciente tiene hipoxemia de base, peor si tiene cálculo. Si ya tiene hipoalbuminemia de base, si ha tenido exacerbaciones previas, si ha usado glucocorticoides orales, no, ya no se quiere, cuando no.
y si ya tiene establecida hipertensión pulmonar. Pero el paciente se exacerba, ¿no? La calidad es mucho. Entonces, las exacerbaciones van a tener impacto sobre la calidad de vida, los síntomas, la función pulmonar, obviamente le van a generar al paciente o al gobierno un aumento en el costo económico, ¿no? Las exacerbaciones van a aumentar la mortalidad en el periodo agudo y en evolución. Van a deteriorar más la función pulmonar y van a tener un impacto directo sobre la calidad de vida. Cuando se hizo un estudio para saber que si la naturaleza es infecciosa de las exacerbaciones, ¿quiénes están más frecuentemente asociados? Aquí está secimotor, ¿ves? Porque fundamentalmente son las bacterias, ¿no? Las bacterias las responsables del mayor porcentaje de exacerbaciones. Ya, pero en todo, virus. Los eosinófilos, miren, los eosinófilos, así que es por eso, ¿no? Nuestros amigos los eosinófilos, aunque yo me pregunto si están en la sangre y forman parte de nuestra vida, deben tener alguna función, pero casi todo lo quieren eliminar, ¿no? Pero algo bueno deben hacer los eosinófilos, ¿no? Pero hasta ahora son palos los eosinófilos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, yo tengo la sospecha de EPO, ¿ya? Ante una agudización de los síntomas, ¿no? ¿Ya? Tendré que evaluar las características de la tos. Si es urgente, ha aumentado el volumen, genera un incremento de la disnea, probablemente lo que sea bacteriano. Si solamente hay sintomatología respiratoria, ¿no? Si se empieza por tracto respiratorio superior, ¿no? ¿Ya? Y un aumento de volumen de disnea, probablemente sea viral, ¿no? Y si hay un aumento en el volumen, ¿no? De la respiración del moco, ¿no? Pleno, y un aumento de la disnea, habría que ver ahora. Una cosa es exacerbación de asma y otra cosa es descompensación, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente con EPOC se puede descompensar por causas no necesariamente infecciosas y o pulmonares, ¿ya? Podría tener un evento coronario, una arritmia, una insuficiencia cardíaca aguda, una neumonía, un neumotórax, un traumatismo, un TEC, y se va a descompensar. Entonces hay que saber discernir entre una exacerbación y una descompensación. Entonces, un paciente obviamente con esa sintomatología exacerbador, sale a urgencia y centro de salud o hospital, pues tendría que evaluar historia rápida, evitar que algunos exámenes que me van a ayudar a enfocar al paciente, no solamente orientados a saber su presión de oxígeno, presión de dióxido, ¿no? Grado de saturación, que se yo, ¿no? Sino también saber si hay alguna lesión, ¿no? En el tratamiento, alguna alteración en la radiografía. Y no solamente eso, sino tendré que buscar ya comorbilidad, lo más frecuente asociada a cardiopatías, el mecanismo va a salir. Si el paciente ya está con un pito elevado, que es decir, ¿no? Tiene un alto riesgo para una hipertensión con la que no tiene. O que ha presentado sangrado producto de las bronquitas, ¿no? Obviamente, si tiene penetración purulenta, el que ya permanece una exacerbación, junto con rango dilatador, es el antibiótico. Y tendré que evaluar otras pruebas para saber si es diabético, etc. Y en el manejo, obviamente, broncodilatadores. En este caso, sí. Producto de esta exacerbación se produce un proceso inflamatorio sobreagudo en el cual sí se puede utilizar corticoides en un corto plazo. ¿Ya? Los antibióticos de todas maneras, ¿no? Y además aún cuando se piensa que la infección bacteriana, que es la más frecuentemente asociada a exacerbación. ¿Ya? Ventilación, oxigenación o ventilación, puede cumplir criterios o no, para recibir ventilación mecánica invasiva o invasiva. ¿Ya? Acá está la dosis, ¿no? Lo que hacemos con la laboratoria, lo hemos visto anteriormente, como puede estar, ¿no? ¿Ya?
tanto en forma combinada o despresurizada como en pulverización, ¿ya? Y una cosa que es importante es ver si tiene factores de riesgo. ¿Qué están los factores de riesgo? Porque los factores de riesgo van a condicionar el afronte antibiótico. Si el paciente es menor de 65 años, tiene un refuerzo más del 50%, no ha tenido más de 12 exacerbaciones, yo podría empezar con amoxiclavulan y con amoxiclavulan, por ahí con un macrólido o un cefuroxim. Pero si el paciente es mayor de 65 años, la edad social pronóstico y todo eso, ¿no? Yo que pongo de menor del 50% y ya tenemos más de 12 observaciones, yo tendría que empezar ya con una proprinolona, ¿no? Ya, amoxiclavulánico, ¿no? Y si sospecho que ya hay posibilidad de infección por pseudomonas, si la exacerbación es muy grave, va a tener que ser endovenosa, va a ser como una pseudocmónica, ¿no? O sea, ya no sé si se refiere a ceftazidima, o piperacilina, tazobactam, o un carbapenem. ¿Cuándo decido hospitalizar a un paciente con exacerbación? ¿Ya? Cuando no hay capacidad de autocuidado. O sea, no sé si va a cumplir las indicaciones en casa, cuando la disnea es una disnea intensa, que no mejora por el tratamiento que se le da, ya ha fracasado al tratamiento ambulatorio, tiene comorbilidades importantes, cardiopatías, diabético y no se controla, se llega a la glicemia, ¿no? Ya está muy taquinémico, con respiración paradojal, su musculatura accesoria, ¿ya? Hay presencia de edema, lo que me está indicando de que ya hay falla cardíaca, probablemente derecha, ¿no? Que es un porcentaje importante, inclusive hasta el CO2. A este paciente no lo voy a mandar a su casa, ¿no? Tendrá que quedarse hospitalizado. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo mismo, ¿no? Y que hay que evaluar, manejarlo, ¿ya? Utilizando equipos broncohilatadores, antibióticos, corticoides sistémicos, oxígenos, y veremos si la posición es favorable o desfavorable. Si es favorable, va a pasar de observación a UCI, ¿no? Con el porcentaje de mortalidad que hemos visto que podría alcanzar, ¿no? El ECO tiende a ser un buen candidato a ventilación mecánica invasiva. Inicialmente, antes de intubarlo por el paciente, ofrecerle ventilación mecánica invasiva, ¿no? Pero cuando, ¿no? Si está taquipnéico, ¿no? Si tiene ya está, ¿no? Con pretensión de CO2 y con pH que indica que tiene acidemia, ¿no? Un PAF menos de 200, no hay neumotoras, y un brazo por lo menos más de 11 puntos. Aquí yo podría ofrecerle ventilación mecánica no invasiva. Pero si tiene una estabilidad hemodinámica estable, hay periodos de apnea, ¿no? Usa alguna hemorragia digestiva, tiene un grado menor de 11, tiene un antecedente de una cardiopatía o arritmia, ¿no? Que no es estabilizada, ¿no? Este paciente no es candidato a ventilación mecánica invasiva. Ya, acá tenemos básicamente las indicaciones de cuando debemos estudiar un paciente con esto. Se ha presentado paro respiratorio. Hay inestabilidad hemodinámica en el interior del intercambio gaseoso. No responde a ventilación mecánica invasiva. Empeora la fatiga, la disnea, trastorno de nivel de suelo, ¿no? Empeoramiento de su estado de conciencia. Entonces tendremos que igual este paciente por la ventilación mecánica. El pronóstico va a estar en base a lo que yo tengo que ver y tengo que manejar. ¿Qué es lo que yo tengo que manejar y mejorar en un paciente? Su vacuno, su función pulmonar, la hiperinsuficiencia, la disnea, la percepción que tiene el paciente, la tolerancia al ejercicio, mejorar su calidad de vida. Obviamente eso lo voy a lograr reduciendo el número de exacerbaciones, reduciendo el número de hospitalizaciones, ¿no? Y eso, todo eso me va a llevar aquí a prolongar la mortalidad o evitar la mortalidad. ¿Alguna pregunta? No, doctor, para hacer un control en caso de mejoría del EPO, ¿se recomienda usar la espirometría para medir el control? La espirometría sí te podría ayudar más que todo de evaluar el deterioro, ¿no? Porque, ¿no? Y de repente cierta respuesta. Algunos
anticolinérgicos o un lavalama pueden mejorar de cierta forma el mejor, ¿ya? Pero, o sea, en gran construcción no necesariamente va de la mano con la sobrevida calidad de vida, la percepción de diseño, no necesariamente. Pero sí te podría ser correcto para, ¿no? Para ver si hay alguna mejoría, pues no hay deterioro. Lo podrías hacer, por ejemplo, después de una exacerbación. Una incorporar exacerbaciones por un ejemplo, y ver si esta exacerbación ha generado una caída de su